Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Tu espíritu ilumina lo que escondido está. Paso a paso nos enseñas a mirar, y en tu palabra viva todo comienza a cambiar. Y puedo ver la luz llegar cuando el misterio comienza a revelar. Morfosis, Cristo revelándose. Morfosis, su verdad transformándome. Renueva hoy mi entendimiento, haz de mi mente tu templo santo. Morfosis, transformación. Ojos abiertos, corazones despiertos, tu voz nos guía a conocerte más. Despacio, tu verdad nos forma. Despacio, tu gracia transforma. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Morfosis. Bueno, mis hermanos, que el Señor nos bendiga. Vamos entonces hoy por fin a concluir esta lección. ¿Estás seguro? Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Soberano Dios que estás en gloria, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, por tu vida. Gracias por todo lo que nos das en Cristo. Gracias, Señor, por tantas bendiciones, Señor, que realmente no merecemos, Señor. Gracias porque la vida cristiana realmente es maravillosa, Señor. Nos da promesas de algo mayor, Señor. Algo que, como dice tu palabra, ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, Señor. Son las que tú has preparado, las cosas que tú has preparado para aquellos que te aman, Señor. Señor, te pedimos en el nombre de Cristo que en esta preciosa tarde que nos disponemos a estudiar tu palabra, seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, y ayúdanos a entender tu verdad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy es la séptima, octava, ya yo no sé perdí la cuenta, pero creo que es la séptima clase de esta miniserie, que se ha vuelto una miniserie, ¿estás seguro? Amén. El tópico, ¿verdad? O lo que hemos tratado de probar aquí es que las personas, lo que queremos lograr es que las personas
realmente lleguen a tener seguridad de salvación, pero no basada en una falsa esperanza ni una falsa seguridad, sino en una verdadera seguridad en Cristo Jesús. Amén. Y en las últimas 3 semanas hemos estado hablando de lo que produce la salvación verdadera. Hemos dicho que la salvación verdadera produce una evidencia visible de una vida transformada, que produce amor por Dios y que ese amor por Dios se va a traducir siempre en un deseo por obedecerle. ¿Okay? Y al fin llegamos a la conclusión, ¿verdad? Que es lo que hemos estado hablando en las últimas 2 semanas. Y hemos dicho que Dios sí quiere que usted esté seguro de su salvación. Que Dios sí quiere, es el deseo de Dios. Dios no desea que estés en incertidumbre hasta el día de la muerte. Él quiere que vivas como su hijo en la certeza de que ya tienes la salvación. El Nuevo Testamento no presenta la salvación como algo incierto. Usted nunca va a ver a los apóstoles hablando de la salvación en términos de inseguridad, no. Pablo siempre habla de seguridad cuando habla de la salvación. No presenta la salvación como algo incierto o frágil, que se puede perder fácilmente, no. La salvación siempre es presentada como algo sólido, que tiene fundamento, porque quien protege, hemos dicho, y quien guarda al creyente siempre va a ser ¿quién? Cristo. ¿Okay? Cristo es el pastor que cuida a sus ovejas. Hemos leído en Juan capítulo 6, ¿verdad? Que Cristo dijo, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere, yo no pierda nada. O sea, decir que Cristo puede perder a alguien o que la salvación puede perderse, es decir que Cristo no tiene el poder para guardar o para cumplir la voluntad del Padre. Y si Cristo no puede cumplir la voluntad del Padre, entonces Cristo es un pecador. Y si Cristo fuera un pecador, Cristo necesitaría un Salvador. ¿Me está entendiendo? Entonces, decir que la salvación se pierde, hermanos, suena fuerte lo que voy a decir, pero es una blasfemia. Porque atenta contra el carácter de Cristo. Y yo sé que hay versículos en la Biblia que dan la impresión de que enseñan que la salvación se pierde. No los voy a tocar hoy porque realmente no es el punto. Pero esos versículos hay que interpretarlos correctamente a la luz del texto completo para que usted entienda de que realmente ahí no está diciendo nunca que la salvación se pierde. Hay uno que la gente usa mucho, es Filipenses capítulo 2, versículo 14, si no me equivoco. Se lo voy a leer rapidito porque la gente lo lee mal cuando lo interpreta, cuando lo citan mal. Uno de esos versículos que la gente usa para decir que la salvación puede perderse está en Filipenses. Déjame buscárselo. Está después del 2.13, si no me equivoco. Gálatas, Efesios, Filipenses, después de Efesios. Hermano, tuve que cantar la canción en la mente. Una canción que yo me cantaba cuando jovencito. Filipenses 2. Desde el 12. Filipenses 2.12. Después de que habla de Cristo, su humillación y su exaltación, el versículo 12 de Filipenses 2 dice lo siguiente, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es el versículo que la gente usa para decir que la salvación se pierde? Precisamente el versículo 12, que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando la gente lo cita mal. Solamente citan esa frase y mal citada. La gente dice que el versículo dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Ahí no dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Dice, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. Y hay una diferencia fundamental entre cuidar la salvación con temor y temblor a ocuparse la salvación con temor y temblor. Pero para entender ese versículo tienes que entender lo que dice desde el principio. Mira, dice Pablo, por tanto, amados míos, ¿a quién les está hablando Pablo allí? A la iglesia de Filipos, ¿verdad? Dice, como siempre habéis obedecido. O sea, Pablo está reconociendo que los hermanos de Filipos siempre habían sido una iglesia obediente, y que siempre había dado testimonio de Cristo. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. En otras palabras, mientras Pablo estuvo entre ellos, ellos siempre dieron testimonio de su salvación.
siempre reflejaron una vida cristiana. Pero Pablo les dice, en otras palabras, ustedes siempre hicieron eso mientras yo estaba con ustedes. Ahora que yo no estoy, quiero que se ocupen más todavía en las cosas referentes a su salvación. ¿Ok? En ocuparse en vuestra salvación. Trabajen en vuestra salvación, trabajen en vuestra santificación, trabajen en vuestro crecimiento espiritual, es lo que quiere decir allí. No está hablando de cuidar la salvación en el sentido de que la puedo perder, porque Cristo es el que la guarda, Cristo es el que la preserva. Estamos hasta aquí. Por eso el versículo 13, mira, no me lo desconecte, no me desconecte esa frase, ves que lo desconecta la frase de la parte de arriba del versículo y del versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Dice, después que le dice Pablo que se ocupen en su salvación con temor y temblor, ¿qué les dice? Porque Dios es el que en ustedes produce, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ¿quién produce en nosotros el querer y el hacer? Dios, Cristo. Acompáñenme un segundito a Efesios 2, 8, 9 y 10. Porque eso conecta con eso también. Efesios está un libro antes. Mira lo que dice, ¿lo tienen todito? Efesios 2:8. Deja que lo consigan allá los muchachos. Ajá, lo está leyendo, me gusta. Vamos a leerlo todos juntos. A la 1, a la 2 y a la 3, que dice: porque por gracia sois salvos. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa la palabra gracia? La palabra gracia en griego es charis y significa un regalo inmerecido. ¿Okay? No es algo que yo merezco. Dice, porque por gracia o el don inmerecido, el regalo inmerecido de Dios, sois salvos. Y esa salvación nos llega, ¿qué dice allí? Por medio de la fe. ¿Y qué clase de fe? La fe. ¿Cuál fe? La fe salvadora, que es la confianza solamente en ¿quién? En Cristo y en lo que Él hizo para nuestra salvación, ¿ok? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero ahora Pablo dice algo. Dice, y esto no de vosotros. ¿Qué es ese esto? Que es don de Dios. Pero Pablo dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y después dice, y esto no es de ustedes. ¿Sabes de qué Pablo está hablando allí? La fe. Ni siquiera la fe por la que somos salvos por gracia nace de nosotros. Pablo dice que incluso esa fe es un regalo de Dios. O sea, Dios te salva por gracia, pero incluso Él te regala la fe porque tú no la tienes. Hasta la fe que te salva por medio de Cristo es un regalo. Tú no la puedes producir. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Versículo 9 que dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie va a ir llegando al cielo diciendo, yo me lo merezco, yo estoy aquí porque yo me lo merezco. Todo el que llega al cielo va a decir, yo no merezco estar aquí. Estoy aquí por la gracia de Dios en Cristo. ¿Me está entendiendo? Pero mira lo que dice el 10, no me lo desconecte del 10, dice, porque somos hechura suya. La palabra hechura significa en el griego poema, de la que viene la palabra poema. Entonces, para Dios yo soy un poema, imagínense eso. Porque somos hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, yo no soy salvo por mis obras, soy salvo por gracia, por medio de la fe, no por mis obras. Pero aquí dice que Dios quiere que yo haga buenas obras. Dice, porque soy hechura suya, creado en ¿quién? En Cristo Jesús. Y fui creado en Cristo Jesús, ¿para qué? Para producir buenas obras. Entonces, la salvación produce buenas obras. No soy salvo por mis buenas obras, no me salvan, pero la salvación me va a hacer producir ¿qué? Buenas obras. Pero ¿qué termina diciendo el versículo 10, chino? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Hasta las obras que usted va a producir, Dios las preparó de antemano, imagínense. Entonces usted no tiene gloria en nada. ¿Usted me entiende? Nada
Ni las obras, ni la fe, ni la gracia son suyas. Todo es de Cristo. Usted sabe una cosa, la gente del mundo que no conoce a Cristo piensa que el cielo es un regalo para la gente buena. Y usted sabe que eso es una mentira. En el cielo el único que se va a llevar los trofeos es Cristo. ¿Y usted sabe quién es el trofeo? Usted es el trofeo. Tú eres el trofeo de Cristo. Porque Él te guardó todo el tiempo hasta el final. Juan 6 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que Él me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Cosa brutal. Anuncio que les voy a dar no pagado. Hay una canción que yo hice que se llama Ninguna se perdió. Esa canción la escribí basando en Juan capítulo 6. Ninguna se perdió. Si después puedes oírla, escúchela. Está en Kerigma Music, está allí. Anuncio no pagado. Bueno, sí, pagado, lo estoy pagando también. Bueno, pero está allí, ¿ok? Ninguna se perdió. Entonces, usted ve que entonces las obras, no cuidamos la salvación, sino que trabajamos en ella, ¿verdad? Trabajamos en ella, estamos creciendo sobre lo que Cristo ya hizo en nosotros. Claro, no está la palabra en tu lengua, ya la sabe, buena o mala, ya la sabe. Ya la sabe toda. Pero vamos a esto. Vamos a la conclusión, que me salté un par de cosas, ¿verdad? Dice, el Nuevo Testamento no presenta la salvación como algo incierto, frágil, sino como una realidad en la que el creyente puede tener seguridad real. Y la semana pasada leímos 1 de Juan 5, no solamente del 10 al 13, leímos desde el 1 al 13, en la versión Nueva Traducción Viviente. Leímos no solamente Juan 5, 24, leímos todo el pasaje de Juan para llegar al 24, pero nos quedamos sin leer la última sección que dice allí Hebreos 7 del 22 al 25, pero como ustedes saben que yo soy especial, no les puse del 22 al 25. Realmente les puse Hebreos 6 del 13 hasta el 7, hasta el 7:28. En la Nueva Traducción Viviente, hermano, porque para usted entender un versículo tiene que entender el capítulo. Vamos a leer eso. Dice, las promesas de Dios traen esperanza. Esa es la perícopa en la Nueva Traducción Viviente. Yo no sé, ¿qué versión estás usando de la Biblia, pa? Jorge, ¿qué versión estás usando de la Biblia? ¿Qué aplicación de celular tienes allí? La que dice, ¿cómo se llama esa aplicación? My Version, creo que se llama. Búscate la Nueva Traducción Viviente, la NTV. ¿Ok? Nueva Traducción Viviente. Porque me gusta la Reina Valera, pero la Nueva Traducción Viviente es un lenguaje más moderno. Vamos del 13, 6:13. Dice, las promesas de Dios traen esperanza. Versículo 13 dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por... Esa es la NTV. Ah, perfecto, vamos a leerla de allá, mejor todavía, porque esta letra chiquita y no veo. Dice, por ejemplo, pueden leer en la pantalla, dice, por ejemplo, estaba la promesa que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo, yo creo que yo puedo controlarlo con esto, ¿verdad, Benji? Dios juró por su propio nombre, dice allí, diciendo, ahora sí, ¿qué le dijo Dios a Abraham por su propio nombre? Lo que leímos, lo que dijimos en el mensaje, ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Versículo 15. Entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Dios le había prometido un hijo. ¿Okay? Cuando Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, la tierra que te mostraré, tenía 75 años. Y Sara, su esposa, era estéril, no había podido tener hijo. Y Dios le dijo, te voy a dar un hijo.
y te bendeciré. ¿Y sabe cuándo Dios le dio el hijo a Abraham? Cuando tenía 100 años. Y su esposa tenía 90. Dios prometió, cuando ya era imposible, ya Sara estaba seca, la Biblia dice estaba seca, no tenía nada. Y Abraham era un viejo, impotente. La verdad, ya ahí no había nada, eran dos cadáveres prácticamente. Yo tengo oí por ahí, ¿es cierto que Sara y Abraham eran hermanos? Sí, eran medios hermanos. En ese tiempo se permitía, no porque Dios lo permitiera, pero era culturalmente aceptable. Acuérdate que Abraham venía de qué cultura, les dije hace un rato. Abraham era mesopotámico, era babilónico, Abraham era idólatra. ¿Ok? En ese tiempo todavía no había una ley específica, como ya en el Pentateuco, que Dios prohíbe que los hermanos se casen. Pero en aquel tiempo todavía no había una prohibición. ¿Ok? Y no eran hermanos de padre y madre, eran medio hermanos. No veo mucha diferencia, pero pues en ese tiempo pues era aceptable cultural y socialmente. ¿Ok? ¿Cómo? No había una ley todavía que lo condenara, por lo tanto pues no se pasó por alto hasta que llegó la ley. Cuando llega la ley, entonces ya es prohibición. ¿Ok? Entonces Abraham dice, esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Versículo 16, ¿qué dice? Ahora bien, cuando las personas hacen un juramento, invocan ¿a quién? A alguien superior a ellas para obligarse a cumplirlo. Y no cabe ninguna duda de que ese juramento conlleva una obligación. ¿Okay? Todo pacto, acuérdense, esto es un lenguaje de pacto. Para usted entender el lenguaje de pacto, tiene que entender la cultura del antiguo cercano oriente. Yo había hablado de eso hace unos meses atrás, de que creo que todos estos pactos vienen de la cultura hitita, que era parte de toda esa región. Dice, Dios también, miren esto, ¿qué dice? Dios hizo un pacto con Abraham, ¿ok? Dice, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Para usted entender eso, tiene que ir a Génesis. Hay un pasaje en Génesis, no me acuerdo ahora, pero no lo tengo aquí a la mano. Pero la Biblia dice que Dios le dijo a Abraham, quiero que partas, quiero que sacrifiques, creo que era un carnero o una oveja, eran como 3 animales diferentes. Y los vas a partir por la mitad. Los sacrificas y los partes por la mitad. Que eran como 3 o 4 animales. ¿Ok? Eso era un pacto hitita. Un pacto hitita. ¿Usted sabe lo que significaba eso? En ese pacto, tú sacrificabas esos 3 animales y los partías por la mitad. Y cada parte que hacía el pacto tenía que caminar entre medio de los animales partidos. ¿Usted sabe lo que significaba eso? Si yo no cumplo con mi parte de la promesa, que me pase lo mismo que le pasa a los animales estos. Partidos por la mitad. Y dice la Biblia que Abraham esperó hasta la noche y las aves de los cielos venían a comerse los animales y Abraham espantándolos, pero le entró sueño profundo a Abraham y Abraham se quedó dormido. ¿Y usted sabe quién fue el único que pasó entre medio de los animales? Dios. Fue un pacto unilateral. Abraham no pasó entre los animales. Dios le dijo a Abraham, en otras palabras, si yo no cumplo lo que yo te dije, que me pase lo que le pasó a estos animales. Cosa brutal. ¿Usted me está entendiendo? ¿Ve que hay que entender el trasfondo de las cosas? Por eso es que dice, mira esto, Dios también se comprometió mediante un juramento para que los que recibieran la promesa pudieran estar totalmente seguros de que Él jamás cambiaría de parecer. Lo que pasa es que en nuestra cultura occidental nosotros quebrantamos las promesas bien fácil. Y como no cumplimos con las promesas, ves que nuestra mente occidental está bien podrida. Pero esa gente tenía un sentido bien profundo de lo que era un pacto. La gente del antiguo cercano oriente se tomaban en serio las palabras. Y cuando Dios establece ese pacto con Abraham, fue en base a eso, a ese pacto del antiguo cercano oriente. ¿Ok? Versículo 18. ¿Qué dice? Así que Dios ha hecho ambas cosas.
Uy, Dios hizo las dos cosas. ¿Hizo qué cosa? La promesa y también hizo el juramento. Estas dos cosas que dice allí no pueden cambiar porque es imposible que Dios, ¿qué? Mienta. Uy, imposible que Dios mienta. Por lo tanto, ¿qué dice allí? Los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien que confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Qué cosa tan brutal. Dice, mira lo que dice allí, dice, léalo conmigo, dice, esta esperanza es un ancla firme y confiable. ¿Para quién? Para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Tiene que entender el santuario. El santuario estaba dividido en tres partes. El atrio, donde estaba el altar de bronce, donde estaba el lavacro, donde se hacían los sacrificios. Había una cortina interna que era el lugar santo, donde estaba la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelabro de los 7 brazos. ¿Okay? Ya eso era un cuarto interno. Y dentro del santuario, en la parte más íntima, estaba el lugar santísimo, the Holy of Holies, se llama en inglés, donde estaba el arca del pacto, donde estaba la presencia de Dios. Y eso estaba dividido por una cortina. Ahí nadie entraba, solamente el sacerdote una vez al año y con sangre de un cabro. Y para que usted sepa, el sacerdote tenía, para entrar allí, se tenía que preparar espiritualmente antes de entrar allí. Y le amarraban una soguita en la pierna por si acaso se moría allá adentro en el lugar santísimo. Lo tuvieran que jalar. En la ropa tenía campanitas. Mientras la gente oía las campanitas, el sacerdote está vivo todavía. Si dejaron de oír las campanas, se murió el sacerdote. ¿Ah? No, eso fue el lugar santo. Al lugar santo, sí. Pero allí dice que esta esperanza, la esperanza que tenemos en Cristo, es una ancla firme y confiable para el alma, donde ¿qué? Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. O sea, cuando Cristo murió, la Biblia dice en Juan, Jesús murió a las 3 de la tarde, que era la hora del sacrificio en el templo. Mira qué cosa tan brutal, todo quedó ahí perfectamente cronológico. Cuando Jesús dijo consumado es, en griego telestai, significa la deuda ha sido totalmente cancelada, ya yo pagué la deuda. La deuda que tú tenías, chino, yo la cancelé. Cuando Jesús dijo telestai, la Biblia dice que en ese momento Jesús murió. Y usted sabe qué pasó. Era imposible que la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo se partiera en dos, era imposible. Eso era una tela tan gruesa que creo que si juntaban 2 yuntas de bueyes, una a un lado al otro, no podían partirla. Y la Biblia dice que el velo del templo, en el momento que Jesús murió, se rasgó en 2 de arriba a abajo. O sea, una mano invisible lo partió de arriba a abajo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya el camino para llegar a Dios ya no hay un velo, ahora está abierto, podemos entrar a la presencia de Dios. Usted me está entendiendo. Perdóneme que yo siempre lloro. Soy más bobo, caramba. Ya. Déjame tragar. Ya. Cuando trago se me va. Ok. Versículo 20. ¿Qué dice? Jesús ya entró allí por nosotros. Él ha llegado a ser ¿qué? Nuestro eterno sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Nuestro eterno sacerdote. Todos los demás sacerdotes se morían. No podían ejercer, pero Cristo tiene un sacerdocio eterno. Por eso intercede eternamente por nosotros. Yo creo que es el último versículo, ¿verdad? Va a estar en otro capítulo, perdona. 7, capítulo 7, sí. Acuérdense que la Biblia no tenía capítulos ni versículos. Eso es para nosotros. Quiere decir que inmediatamente que termina el capítulo 6 empieza el 7, ¿verdad? Dice que Jesús tiene un sacerdocio eterno según el orden de Melquisedec. Dice, este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem. Salem es lo que hoy es Jerusalén. ¿Ok? Y dice que Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también fue ¿qué?
sacerdote del Dios Altísimo. O sea, que ese hombre, que no sabemos quién era, solamente sabemos que era rey de Salem y que era rey y era sacerdote, tenía dos oficios en uno, igual que Cristo. Cristo es rey y Cristo es sacerdote, tiene los dos oficios en uno. Cuando Abraham regresaba triunfante de una gran batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Eso está en Génesis también. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. Melquisedec le dio el diezmo. El nombre Melquisedec significa rey de justicia. Y rey de Salem significa rey de paz. Cristo es rey de justicia y Cristo es rey de paz. ¿Ve la similitud entre Melquisedec y Cristo? Dice, mira lo que dice el versículo 3, dice, no hay registro de qué, de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. De Melquisedec no se sabe nada, ni padre ni madre, no se sabe. Versículo 4 que dice, consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Versículo 5. Ahora bien, ¿qué dice? La ley de Moisés exigía que los sacerdotes, que son descendientes de Leví, ¿ok? Melquisedec no era descendiente de Leví, pero en el pueblo de Israel los hijos de Leví eran los sacerdotes, ¿ok? Que son descendientes de Leví, le cobraran el diezmo ¿a quién? Al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec, que no era descendiente de Leví, recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior a quien recibe la bendición. Entonces Melquisedec era superior ¿a quién? A Abraham, que era el padre de la nación de Israel. Versículo 8. Los sacerdotes que reciben los diezmos, ¿qué dice? Son hombres que mueren. Así que Melquisedec es superior a ellos porque se nos dice que sigue viviendo. Raro. Versículo 9. Además podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. O sea, que los levitas todavía los levitas no habían nacido. ¿Ok? Es más, Abraham todavía no tenía hijos. ¿Ok? Abraham tuvo su primer hijo su segundo, porque realmente tuvo el primero con la esclava egipcia, pero no era el hijo de la promesa, que fue Isaac, a los 99 años. E Isaac es el padre de Jacob, y Jacob es el padre de Leví, del cual vienen los sacerdotes, ¿ok? Y dice que los levitas en Abraham le pagaron el diezmo a Melquisedec. ¿Cómo es eso? No habían nacido, pero estaban ¿dónde? En los lomos de su padre Abraham. Un lenguaje eufemístico para decir, ellos todavía estaban en potencia donde en la semilla de Abraham. ¿Me está entendiendo? O sea que en Abraham los levitas le pagaron el diezmo a Melquisedec. ¿De qué cosa tan brutal eso? Versículo 10 dice, a pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente de la cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, mira qué cosa tan brutal, léalo de nuevo, dice, entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y de Aarón? Si aquel sacerdocio era tan importante, ¿por qué Dios decidió establecer otro sacerdocio fuera de Leví y de Aarón? Versículo 12 dice,
Léalo conmigo, dice, y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo. Versículo 13. Pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sacerdotes. Jesús vino de la tribu de Judá, no de Leví. Judá, tribu de reyes. Versículo 14. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Me estoy adelantando antes de leerlo, ya te lo estoy diciendo. Dice, versículo 15, ese cambio resulta aún más evidente, ya que ha surgido un sacerdote diferente, quien es como Melquisedec. Ahí viene el versículo 16. ¿Qué dice? Léalo conmigo. Jesús llegó a ser sacerdote, no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida, como la de Melquisedec, sin padre, sin madre, sin principio, sin fin. Versículo 17 que dice, y el salmista lo señaló cuando profetizó. ¿Qué le profetizó el salmista? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En los salmos ya habían profecías de Cristo, y a Cristo se le prometió que él sería sacerdote para siempre, no según el orden de Aarón, no según el orden de Leví, sino según el orden de Melquisedec. Versículo 18, ¿qué dice? Así que el antiguo requisito del sacerdocio, ¿qué dice? Quedó anulado. ¿Por qué? Por ser débil e inútil. Cosa tan brutal. Dios mismo creó todo eso, ¿sabe? Versículo 19, ¿qué dice? Pues la ley nunca perfeccionó nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Versículo 20. Este nuevo sistema se estableció mediante un juramento solemne. Los descendientes de Aarón, ¿qué dice? Llegaron a ser sacerdotes sin un juramento, pero había un juramento con relación a Jesús. Pues Dios le dijo, el Señor ha hecho un juramento y no romperá su promesa. Tú eres sacerdote para siempre. Ese fue el pacto que Dios hizo con su Hijo Jesús. Verso 22 dice, debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Versículo 23, que dice, hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio, ¿qué dice? Dura para siempre. Versículo 25. Por eso puede salvar, ¿qué dice? Una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Uy, nos salva de una vez y para siempre. Tú ves que la salvación no se pierde. Tú ves que puedes estar seguro de tu salvación porque Jesús lo dice, de una vez y para siempre. Versículo 26 que dice, Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos. ¿Por qué? Porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. A diferencia de los demás sumos sacerdotes que dice, no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día. Ellos los ofrecían primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Sin embargo, Jesús lo hizo una vez y para siempre cuando se ofreció a sí mismo como sacrificio por los pecados del pueblo. Versículo 28. La ley nombra a sumos sacerdotes que están limitados por debilidades humanas, pero después de que la ley fue entregada, Dios nombró a su Hijo mediante un juramento y su Hijo ha sido hecho el perfecto sumo sacerdote para siempre. Y no está en los versículos que tengo ahí, pero Benji, búscame la Reina Valera, Hebreos 10:14.
Es más, vamos desde el 11, porque el 14 es continuidad de algo más. Dice, mira lo que dice, esos Hebreos 10 del 11 en adelante hasta el 14. ¿Qué dice? Léalo conmigo, allí en la Reina Valera dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Está hablando del sacerdocio levítico, que dice allí, que dice que los sacerdotes están ¿qué? Día tras día. Cuando este libro de Hebreos fue escrito, todavía el templo de Jerusalén no había sido destruido, ¿ok? Todavía estaba el sacerdocio levítico en función. Ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado, ya el evangelio estaba corriendo, pero todavía el templo existía en Jerusalén. El templo fue destruido en el año 70 y nunca más ha vuelto a ser reconstruido, ¿ok? O sea, ya los judíos no tienen sacerdocio, no tienen sacerdote, no tienen religión. Ellos están empujando una carreta sin rueda. Pero todavía cuando Hebreo fue escrito sí existía. Por eso dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. 2 veces al día se sacrificaba, por la mañana y por la tarde. Todos los días. ¿Usted sabe la cantidad de animales que fueron muertos en los sacrificios? ¿Usted sabe la cantidad de sangre que corrió por esas calles? Y dice que esos sacrificios ¿qué? No pueden quitar los pecados. Versículo 12 que dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ¿qué dice? Se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y por qué se sentó? ¿Sabe lo que significa que se sentó? Que ya terminó la obra. Cuando usted se sienta, cuando usted termina de hacer lo que estaba haciendo. Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, Jesús está esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrados de sus pies. Pero el 14 que dice, léalo conmigo, dice, porque con una sola ofrenda, ¿qué dice? Hizo perfectos para siempre, ¿a quién? A los santificados. Marque ese versículo en su Biblia. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Chino, eres perfecto para siempre. Por la única ofrenda de Cristo. Jorge, eres perfecto para siempre por la única ofrenda de Cristo, a pesar de todas tus caídas y faltas. Usted me está entendiendo. Yo creo que con eso terminamos finalmente. Benji, ponme otra vez la diapositiva. Sí, ya con eso terminamos. Entonces, vamos recapitulando. Léalos conmigo los puntos. Dios quiere que estés seguro de tu salvación. Dios no desea que estés en incertidumbre hasta la muerte. Él quiere que vivas como su hijo en la certeza de que ya tienes la salvación. El Nuevo Testamento no presenta la salvación como algo incierto o frágil, sino como una realidad en la que el creyente puede tener seguridad real. Y leímos todo ese montón de pasajes. No leímos los versículos aislados, los leímos en el contexto de cada capítulo. Y usted vio cómo se fue construyendo esa seguridad. ¿Ok? Benjamín, pasa por acá, Benjamín Domínguez. Tú nos vas a despedir en oración hoy. Dudas, preguntas, comentarios, temores. Toma, papá. Padre, te damos gracias, Señor Dios. Te damos gracias por este hermoso y bello día que nos has proveído. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Dios, que nos trajiste aquí con bien. Te damos gracias por la predica de esta mañana y por la clase bíblica de esta tarde. Te damos gracias, Señor, por enviar a tu Hijo. Amén, Señor. Gracias, Padre. Gracias que diste lo más que tú amabas Amén, Señor. para lo más mínimo que existe en esta tierra, para el rescate de nosotros. Amén, Señor. Gracias, Jesús, por la certeza y la garantía que nos das de nuestra salvación. Amén. Gracias por tu amor, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Padre, en este momento nos dirigimos nosotros a nuestros hogares. Te pido, Padre, que nos guardes y nos guíes y nos protejas de la misma manera que lo has hecho hasta este día.
Y te pido, Dios, que al inicio de esta semana te los bendigas, que todo lo que nosotros hagamos prospere, todo en voluntad Amén, y en Señor. nombre de ti, Padre. Así es, Señor. Y de esta manera nos despedimos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que la bendición del Padre, el amor del Hijo y la comunión del Espíritu Santo sea con ustedes. La semana que viene no hay clases porque es domingo de padres. La próxima clase va a ser el último domingo de julio, de junio. Yo me brinco un mes completo. De junio, ¿ok? Y la próxima semana de arriba no hay clase porque hay Santa Cena. Pero ahí vamos. Dios me los bendiga. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Tu espíritu ilumina lo que escondido está. Paso a paso nos enseñas a mirar, y en tu palabra viva todo comienza a cambiar. Y puedo ver la luz llegar cuando el misterio comienza a revelar. Morfosis, Cristo revelándose. Morfosis, su verdad transformándome. Renueva hoy mi entendimiento, haz de mi mente tu templo santo. Morfosis, transformación. Ojos abiertos, corazones despiertos, tu voz nos guía a conocerte más. Despacio, tu verdad nos forma. Despacio, tu gracia transforma. Línea sobre línea, verdad sobre verdad. Morfosis.